Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 17 al 19, dice así: Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Con estas palabras de la inspiración, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos esparcidos por diferentes partes, por diferentes países, pero que están dispuestos a dejar la leche y alimentarse de alimento sólido. Porque, hermanos, ese es uno de los propósitos de estos programas. Que podamos realmente dejar ya de una vez y por todas el zapallito aplastadito que se le da a los bebés, para que podamos aprender a consumir alimento sólido, como lo dice y lo estipula claramente el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 5. Le damos una bienvenida y un abrazo de oso a todos aquellos hermanos que se unen a estas programaciones que semana tras semana estamos subiendo para beneficio de todos aquellos que quieren alimentarse como todo el cielo manda. Ese es uno de los propósitos. El otro de los propósitos que perseguimos con estas programaciones es darle a la trompeta el sonido certero. Ese es otro propósito fundamental, porque es parte de la palabra profética más segura. Y para eso tenemos dos versículos claves: Isaías 58:1, pero también tenemos Miqueas 3:8. Dos pasajes que son supremamente claves. Así que, mis amados, nos sentimos felices. Nuestros corazones palpitan de gozo porque podemos profundizar en la palabra de Dios. Aquí no se predican sermones. Aquí se hace como dice Isaías 28:10. Un poquito aquí, otro poquito allá. Hermanos, ese es el único, subrayen ese detalle, ese es el único método que lleva el visto bueno del cielo. Si ustedes ven o escuchan un predicador que tenga otro método, de una manera clarísima lo pueden descartar. Porque, hermanos, la única presentación que el cielo aprueba es como dice Isaías 28:10. Un poquito aquí, otro poquito allá. Esa es la mejor forma y la mejor manera de estudiar la palabra de Dios. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Le damos una cordial bienvenida también a nuestros jefes. ¿Quiénes son nuestros jefes? Nuestros jefes son Isaías 8:20, que es prácticamente el principal. También le tenemos a Isaías 28:10
y también a Isaías 28:13. Esos tres jefes son inseparables. Esos son jefes supremos para cualquier predicador, para cualquier maestro de la palabra de Dios que esté dispuesto a enseñar claramente la verdad. Se tiene que someter a esos tres jefes claves que les acabo de citar. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa, riquísima y nutritiva de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él y solamente a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, sin fin de la eternidad. Le damos también una cordial bienvenida a los ángeles del cielo. Los ángeles también son muy, pero muy bienvenidos en lugares donde se proclama la palabra de Dios, porque ellos están justamente para impresionar y para grabar en la mente de las personas la preciosa y bendita palabra de nuestro Dios. Ese es uno de los tantos propósitos que los ángeles tienen en mente para con nosotros. Así que una alegría enorme, hermano. Hoy tenemos el tema número 355 de nuestro gigantesco y enorme buffet espiritual. Es realmente una alegría gigantesca poder predicar claramente y sin rodeos la palabra de nuestro Dios. Aquí estamos para hablar claramente, te guste o no te guste. Aquí no estamos para darle el gusto a la gente. Aquí no estamos para eso. Es que Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para enseñar y proclamar la verdad, le guste o no le guste a la gente. Eso ya no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es ser honestos y francos a la hora de proclamar, enseñar y predicar la verdad. Esa es nuestra responsabilidad. El resto ya no nos compete a nosotros. Así que una bienvenida muy pero muy especial para aquellos que quieren principalmente tomar nota y luego compartir también con otros estos temas, porque ese es también otro propósito que perseguimos aquí, que ustedes se animen y proclamen estas verdades en otros lugares, porque hermanos, yo no tengo el monopolio de la palabra de Dios. Estos no son mis temas. Esto es la palabra de Dios. Estos no son temas míos. Ustedes los pueden agarrar y predicarlo en otro lugar sin ningún drama. Aquí nadie tiene el monopolio, hermano. Eso hay que sacarse de la cabeza. Acá lo único que cuenta es la valentía. Que podamos realmente ser valientes. Eso es lo que vale. Porque el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Eso Pablo lo dijo clarito a Timoteo, pero hay muchos que son cobardes y no se animan a predicar. Entonces, eso ya no es nuestra culpa. Nosotros no tenemos la varita mágica para poder eliminar eso con un simple movimiento de una varita y hacer desaparecer la cobardía de los hermanos. Eso sería imposible. Ni siquiera el Espíritu Santo puede hacer eso, menos nosotros. Entonces, pero lo que sí estamos firmes es en decir la verdad, cueste lo que cueste.
Ese es justamente, en eso consiste la valentía de un predicador que tiene o quiere llegar a tener el visto bueno del cielo. Así que nos sentimos gozosos, mis amados, y vamos entonces a caer de hinojos. Vamos a doblar rodillas para pedirle al Dios del cielo que impresione nuestros corazones, que su palabra pueda causar un excelente impacto en nuestras vidas, de tal manera que podamos gozarnos y regocijarnos cada día más en lo maravilloso que es la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar entonces. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres maravilloso. Eres tan, pero tan excepcional. Eres tan, pero tan glorioso, tan extraordinario, que no nos alcanzan las palabras para exaltarte y adorarte como tú te mereces. Pero reconoce, Señor, nuestro corazón. Reconoces el enorme amor que te tenemos. Reconoces y sabes que te amamos con todo nuestro corazón y anhelamos ser fieles a ti y a tu palabra. Y en este momento queremos pedirte que te quedes con nosotros, que nos asistas, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que podamos afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Perdona nuestras faltas, nuestras torpezas, lávanos y límpianos de toda pus, de toda impureza espiritualmente hablando, y que podamos realmente gozarnos y deleitarnos en gran manera contigo, con tu mensaje y con tu palabra. Nos sometemos a ti por completo. Danos tu espíritu, sopla sobre nosotros tu espíritu, que los ángeles del cielo puedan acompañarnos siempre, brindándonos toda la ayuda que necesitamos en este mundo tan difícil, tan conflictivo, tan problemático, donde lo que más abunda es la maldad y el pecado. Oh Padre amoroso, bendice tu palabra y que este tema pueda esparcirse y diseminarse por todas partes. Y nuestro mayor sueño es que caiga en buena tierra, en tierra que pueda producir excelentes frutos para vida eterna. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos, porque te pedimos todo en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar la presentación de esta noche. Muy bien, vamos a mirar entonces nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que vamos a analizar en esta ocasión. Les aseguro, mis amados, que el tema que van a escuchar hoy lo van a escuchar por primera vez en su vida. Es un tema demasiado precioso y es un estudio lo que vamos a hacer. Vamos a estudiar la palabra de Dios como dice Isaías 28:10. Un poquito aquí, otro poquito allá. Porque esa es la única, pero la única regla, la única forma que tenemos válida y legal de estudiar la palabra de Dios para enriquecernos. Muy bien, entonces, ¿cómo se titula este tema? Proyección profética en Amós 3:8. Hermanos, hoy vamos a
sacarle el jugo a este versículo 8 de Amós capítulo 3. Amós capítulo 3, versículo 8. Este versículo 8 va a ser la columna vertebral de todo este tema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar el versículo. Eso es lo primerito que tenemos que hacer. Vamos a buscar entonces Amós capítulo 3. Amós capítulo 3, versículo 8. Y vamos a ver qué dice dicho pasaje. Amós capítulo 3, versículo 8. Hermanos, ustedes no se imaginan el precioso mensaje que se desprende de este versículo. Por lo tanto, lo vamos a estudiar con mucho, pero con mucho cuidado y con mucha atención. Dice así el versículo 8, solamente el versículo 8. En otra ocasión vamos a sacarle el jugo al versículo 7, pero eso va a ser más adelante y en otra ocasión, porque el versículo 7 también tiene una riqueza enorme. Pero en esta ocasión nos vamos a parar sola, única y exclusivamente en el versículo 8. Entonces, ¿qué dice este pasaje? Si el león ruge, ojo con eso, si el león ruge, ¿quién no temerá? Noten la pregunta. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¡Qué hermosura, hermano! ¡Qué versículo más espectacular! Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es ver qué proyecciones proféticas se desprenden de este pasaje. ¿Saben por qué? Porque la figura del león que aparece en este versículo, y vamos a poner ya en nuestra pizarra la palabra león, porque esta es una palabra clave. La palabra león, que es el símbolo que encontramos en este versículo, va a jugar un rol y un papel trascendental. Entonces, lo que vamos a ver es cuáles son las proyecciones proféticas que encontramos en el versículo 8 de Amós capítulo 3. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conectar. Vamos a conectar este pasaje, Amós 3:8, lo vamos a conectar con Proverbios capítulo 20, versículo 2. Y también lo vamos a conectar con Proverbios 19, versículo 12. Noten, Proverbios 22 y 19, 12 es la primera conexión que vamos a hacer con este pasaje que está acá. Noten, entonces, ahora vamos a buscar estos dos versículos y vamos a ver qué conexión encontramos aquí. Vamos a Proverbios. Primero 22 de Proverbios dice así: como rugido. Ahí está. Noten, esa palabra rugido tiene que ver con león. Como rugido de cachorro de león es, ¿qué dice? Es el terror de qué? Es el terror del rey. Noten, hermanos, con qué está comparando acá el escritor bíblico. El león está comparando con qué? Con el terror que ocasiona él o un rey. Noten,
El que lo enfurece peca contra sí mismo. ¡Qué tremendo! Noten ese detalle. Acá ya tenemos una linda pista. ¿Con qué se compara este león de Amós 3:8? ¿Con qué se nos compara en este versículo 2 de Proverbios 20? Se nos compara con un rey. Pero no es un rey cualquiera. Es un rey enojado. Ojo con eso. Entonces, acá ponemos un rey enojado. Un rey furioso. Ojo con esos detalles porque nos van a servir mucho cuando tengamos que ir a Apocalipsis dentro de unos momentos. Ahora, veamos también Proverbios 19:12. ¿Qué dice Proverbios 19:12? Dice así: como rugido de cachorro de león es la ira del rey. Ahí está. Noten, hermanos, otra vez se nos compara con un rey enojado o con un rey furioso, con un rey lleno de ira. Noten, ¿qué dice el versículo 12 otra vez? Como rugido de cachorro de león es la ira del rey. Noten, hermanos, qué tremendo. O sea que en estos dos versículos se nos dice o se nos compara a un rey con ira, a un rey furioso, a un rey enojado. Qué tremendo, hermanos. Ahora, yo les pregunto, si tenemos que desembocar en el Apocalipsis, ¿a qué versículo nos lleva? La conexión de estos tres que están acá, este versículo 12 con este 2, 22 y 3:8, ¿con qué pasaje del Apocalipsis tenemos que conectar? Ya ustedes tienen que tener por lo menos una idea. ¿Saben a qué versículo nos lleva? Nos lleva a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. ¿Por qué? Porque ahí se nos habla justamente de la ira del dragón. Y dice claramente, Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón se llenó ¿de qué? De ira contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, hermanos, que la primera proyección profética que sacamos de Amós 3:8, conectando estos tres versículos, es la ley dominical. Acá ponemos la ley dominical nacional y luego universal. Quiere decir entonces que en este pasaje, Amós 3:8, en este pasaje, Proverbios 22 y Proverbios 19:12, en los tres está, ¿qué cosa? Está escondida o está escondido la idea de la ley dominical. Qué tremenda proyección profética que encontramos aquí. Ahora, noten que con qué detalle hermoso nos vamos a encontrar a continuación. A estos dos versículos que están acá, a estos dos, le vamos a agregar un ingrediente que se llama Testimonios para los Ministros, página 39. Y noten esta cita, hermanos, qué espectacular que es. Es un ingrediente súper clave
para lo que estamos diciendo. Esto enriquece los versículos que ya leímos. Y dice así, Testimonio para los ministros, página 39. Dice, reyes. Ahí ya habla en plural. Noten, reyes. Noten, estos dos comparan el león con los reyes de la tierra o los magnates de la tierra. Dice, reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados por el dragón que va a hacer guerra contra los santos. Noten, quiere decir entonces que Apocalipsis 12:17, cuando dice entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, no es directamente Satanás, sino que es Satanás a través de los reyes enojados o indignados a quienes Satanás les usa para dictar leyes dominicales que vayan en contra del pueblo de Dios, en contra de los verdaderos hijos de Dios. Entonces, aquí ya tenemos la primera proyección. ¿Cuál es la primera proyección profética que sacamos de Amós 3:8? La ley dominical. Comparamos 3 versículos con Apocalipsis 12:17. ¿Está bien hasta acá? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a borrar esto porque vamos a ir a otra aplicación porque hay varias. Esta no es la única. Hay otras aplicaciones que vamos a hacer ahora a continuación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es comparar otra vez. Vamos a hacer otra comparación entre Amós 3:8, pero esta vez va a ser Proverbios. Proverbios capítulo 30, versículo 30. Precioso versículo. Precioso pasaje. Vamos a buscar ese versículo. Proverbios capítulo 30, verso 30. Es fácil acordarse porque son 2:30 juntos. Proverbios capítulo 30, versículo 30. Proverbios 30, 30. Vamos a ver qué encontramos en este pasaje. Proverbios capítulo 30, versículo 30. Noten, hermanos, qué pasaje bastante enriquecedor es este. Dice, el león. Noten qué símbolo estamos usando. El mismo símbolo de Amós 3:8. El mismo. Dice, el león. ¿Y qué característica nos dice acá del león? El león, fuerte entre todos los animales. Y ahora viene. Noten lo que dice. Que no vuelve atrás por nada. Imagínense, hermanos, qué tremendo detalle encontramos acá. ¿Qué dice? ¿Qué dice del león acá? El león fuerte entre los animales y que no vuelve atrás por nada. Absolutamente por nada. Ahora, ¿a qué pasaje nos lleva esto? Esto nos lleva a Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 y Jeremías 4:7. Jeremías capítulo 4, versículo 7. Vamos a buscar. Vamos a hacer aquí una tremenda comparación.
Noten lo que dice Primera de Pedro 5:8. Un versículo bastante conocido, harto conocido, pero que calza perfectamente con lo que estamos viendo. Noten lo que dice el versículo 8. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. Y ahora viene el porqué. Porque vuestro adversario el diablo, y noten qué figura va a usar. Noten, ¿parece coincidencia o es providencia? No, coincidencia no puede ser, es imposible. Como león rugiente, otra vez, anda alrededor buscando a quien devorar. ¡Qué tremendo, hermano! Noten, otra vez nos encontramos con el mismo símbolo. Noten, pero ahora vamos a Jeremías 4. Jeremías 4:7. Jeremías 4:7, porque sí o sí tenemos que hacer la conexión. Jeremías 4:7. ¡Qué tremendo! Y una vez más nos vamos a encontrar con el mismo símbolo. Noten lo que dice el versículo 7. El león, noten, el león sube ¿de qué? Sube de la espesura. Y el destruidor de naciones está en marcha. Y ha salido de su lugar para poner ¿qué cosa? Tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. ¡Qué impresionante, hermano! Y díganme si no hay una conexión perfecta. Noten, Primera de Pedro 5:8 lo tenemos que conectar sí o sí con Jeremías 4:7, porque en los dos versículos el león es un símbolo ¿de quién? Es un símbolo de Satanás. Noten, es un símbolo de Satanás. En Primera de Pedro 5:8 dice que está dispuesto a devorar. Y en Jeremías 4:7 dice que está dispuesto a destruir, que es casi lo mismo. ¡Qué tremendo! Y en Proverbios 30:30 dice que no va a rendirse así porque sí nomás. Tremendo, hermano. Qué impresionante. Quiere decir entonces que cuando Amós 3:8 dice, si el león rugiere, ¿quién no temerá? ¿Cuál es la proyección profética que tiene ese versículo? Que Satanás va a andar como león rugiente, como destructor, como dice Jeremías, con el propósito de destruir. El propósito de este león es destruir hogares, destruir familias, destruir matrimonios, destruir iglesias, destruir países, destruir gobiernos, destruir y no se cansa de destruir. Eso lo dice claramente el versículo 7. Qué impresionante, hermano. Por eso es que el versículo dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Claro, lógico que el temor se va a apoderar de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si el león ruge, no puede existir una sola persona que no tenga temor o miedo. Qué impresionante, mis amados. Entonces, ya tenemos dos. Con esto y hasta aquí ya tenemos dos proyecciones proféticas de Amós 3:8. Entonces, continuamos con el desarrollo del tema. Ahora, ¿qué poderosa lección sacamos de la segunda parte del versículo 8? Y ahora les quiero aclarar un detalle.
Así como pusimos aquí, esta figura del león, aquí al lado vamos a poner la palabra profetizar. Entonces, ¿por qué? Porque esta palabrita es clave en relación a la segunda parte del versículo. Así como este es clave en la primera parte, este es clave en la segunda. Entonces, vamos a ver ahora unos cuantos versículos y vamos a anotar acá en la pizarra porque son varios. En primer lugar tenemos Jeremías capítulo 20, versículo 9. Jeremías 29. También tenemos Amós 7:15. Amós 7:15. También tenemos Hechos capítulo 4, versículo 20. También tenemos Hechos 18:5. Hechos 18:5. Todos estos pasajes tienen que ver con la segunda parte de este versículo 8 y teniendo como ojo esta palabrita que está acá. Ojo con esto porque tiene peso. Entonces, tenemos también Job capítulo 32, versículos 16 al 18. También tenemos Salmos 39:3. Salmos 39, versículo 3. Y también tenemos por último Jeremías capítulo 6, versículo 11. Entonces, todos estos pasajes tienen una relación con la segunda parte de Amós 3:8 y lo vamos a considerar uno por uno. Vamos a mirar estos pasajes. Ahora, tenemos que recordar qué dice la segunda parte del versículo 8 de Amós 3. ¿Qué dice? Vamos a buscar otra vez el versículo. Vamos otra vez a Amós. Amós capítulo 3, versículo 8. La segunda parte dice: si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Ahí está. Esa palabra profetizará es muy interesante y después vamos a ampliar un poco el concepto que esa palabra lleva. Entonces, en primer lugar, vamos a buscar Jeremías 29. Vamos a ver, Jeremías capítulo 20, Jeremías capítulo 20, versículo 9. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, ahora viene el detalle que viene a continuación, calza perfectamente con Amós 3:8. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¡Qué tremendo, mis amados! ¡Qué lección más preciosa sacamos de la segunda parte del versículo 8! Si habla Jehová, ¿quién no profetizará? En otras palabras, mis amados, cuando Dios habla, es imposible quedarse callado. Cuando Dios habla es imposible, completamente imposible quedarse callado. Lo tenemos que proclamar. Le tenemos que darle a la trompeta el sonido certero. Eso es lo que está diciendo la última parte de Amós 3:8. Si habla Jehová, ¿quién no profetizará?
En otras palabras, cuando Dios me da un mensaje a mí, que yo lo conseguí como fruto del estudio de la palabra de Dios, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. Yo no me puedo quedar como mudo. Yo lo tengo que proclamar sin interesar, sin importar que la gente lo acepte o lo rechace, independientemente de eso. Totalmente independientemente de eso. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir Amós 3:8 que dice, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dicho de otra forma, si Dios te da un mensaje, vos no te podés quedar con los brazos cruzados. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Y acá tenemos un ejemplo palpable de eso. Jeremías 29 que recién leímos. Ahora, vamos a conectar Jeremías 29 con Amós 7:15. Vamos a hacer esta conexión ahora. Amós capítulo 7 versículo 15. Noten lo que dice. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, acá viene, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué Dios le da esta orden al profeta? Es sencillo. ¿Saben por qué? Porque Él le habló primero. Y si Dios le habló, Él ahora tiene la responsabilidad de ¿qué? De transmitir lo que Dios le había dicho. Así de sencillo y así de claro es el punto. Ahora, Hechos 4:20. Vamos a ver si hila o no hila esto. Vamos a ver si sigue el hilo. Hechos 4:20. Vamos a buscar. Hechos capítulo 4 versículo 20. Vamos a ver si acá encontramos la misma idea o no. Noten lo que dice el versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y qué. Y oído. Ahí está. Porque no podemos dejar de decir lo que qué. Lo que hemos visto y oído. ¿Por qué no se puede dejar de decir lo que hemos visto y oído? Porque Amós 3:8 tiene un principio que dice, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Qué tremenda hilación tienen estos pasajes. Ahora, vamos a Hechos 18:5. Siguiendo el mismo pensamiento de los versículos anteriores. 18:5. Hechos 18:5. Hechos 18:5. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo estaba haciendo esto? Porque en Amós 3:8 decía, si Jehová habla, ¿quién no profetizará? ¿Quién va a poder quedarse callado? Es imposible. Es completamente imposible quedarse callado si Jehová habla. Y nosotros sabemos perfectamente que Jehová, o sea, Cristo, le habló primero a Pablo para que después él pueda transmitir el mensaje. Ahora, otro pasaje más. Job 32. Vamos al Antiguo Testamento. Job 32. Job capítulo 32, versículo 16 al 18. Dice así. Yo pues he esperado
pero no hablaban. Más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio. Y ahora viene el 18 y el 19 es clave. Porque lleno estoy ¿de qué? De palabras. Y me apremia el Espíritu dentro de mí. Noten, versículo 19. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. O sea, dicho de otra forma, yo estoy lleno de la palabra de Dios. Si mi mente está lleno de la palabra de Dios, yo no puedo quedarme mudo, sino que tengo que ¿qué? Lo tengo que transmitir. No puedo quedarme callado. Eso sería completamente imposible. Ahora, ¿qué otro pasaje tenemos? Salmos 39:3. Salmos. Vamos a Salmos 39, versículo 3. Noten, la misma cosa, pero dicho de otra forma. Dice, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. Y ahora viene. Y así proferí con mi lengua. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué dice? Noten, dice que en su corazón se encendió un fuego. Ese fuego que se encendió en su corazón era el mismo fuego que menciona Jeremías 29. Es el mismo, solamente que son dos escritores diferentes. Uno se llamaba Jeremías y el otro se llamaba David. Pero la reacción es la misma. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Y por último, tenemos Jeremías 6:11. Jeremías capítulo 6, verso 11. Jeremías capítulo 6, verso 11. Veamos lo que nos dice. Jeremías capítulo 6, verso 11. Dice así. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. ¡Qué tremendo, hermano! Acá encontramos que Jeremías tenía un mensaje fuerte de indignación y de ira contra el pueblo y no se podía contener. ¡Qué impresionante lo que estamos diciendo! Ahora, vamos a borrar esto para que podamos tener espacio. Hemos visto ya varios detalles en relación a Amós 3:8, pero hay más detalles preciosísimos. Ahora, vamos a ver un poco con qué otra proyección profética y apocalíptica tiene Amós 3:8. ¿Sabían ustedes que Amós 3:8 se cumplió en el famoso chasco de 1844? ¿Sabían ustedes que en Amós 3:8 hay una proyección profética que desemboca en el año 1844 y principalmente antes de esa fecha? ¿Sabían ustedes
¿Les gustaría que les corrobore? Con mil gusto. Vamos a buscar. Vamos a hacer una conexión entre Amós 3:8 y Apocalipsis 10. Apocalipsis 10, versículos 3 al 11. Apocalipsis 10, 3 al 11. Acá vamos a hacer una conexión tremenda. Les voy a demostrar bíblicamente que Amós 3:8 se cumple alrededor de 1844. Específicamente 1 o 2 años antes de esa fecha. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 10. Vamos a Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10, versículo 3. Versículo 3 al 11. De todos estos versículos que vamos a leer, los claves son el 3 y el 11. El versículo 3 y el versículo 11 son claves mayúsculas. No se nos puede escapar los detalles que tienen esos pasajes. Entonces, noten la tremenda figura que encontramos en el versículo 3. Noten lo que dice. Y clamó a gran voz, y ahora noten qué figura va a usar. Como ruge un león. Ah, ¿coincidencia o providencia? Coincidencia no puede ser jamás. Noten, hermano. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Hoy no vamos a entrar en qué son los 7 truenos porque sería imposible abarcar ese tema. Más adelante vamos a tratar eso. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca, como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y ahora viene. Noten el versículo 11, es lo que quiero que enfaticemos porque aparece la misma palabra que en Amós 3:8. Y dice, él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, ¿saben, hermanos, una cosa? Este león de Apocalipsis 10:3, ¿saben qué es? ¿Saben quién es y qué es el león de Apocalipsis 10:3? ¿Saben quién es? Guillermo Miller y el mensaje del primer ángel. ¿Saben por qué? Porque Apocalipsis 10 está haciendo un resumen de
1844 y el chasco milerita. O sea que Apocalipsis 10 no es otra cosa que el chasco de 1844. Cuando se le muestra en visión a Juan Apocalipsis 10, lo que se le está mostrando es el chasco de 1844. Y no es coincidencia, hermanos, que en el versículo 3 se use la misma figura del león que aparece en Amós 3:8. ¿Saben por qué? Porque en Amós 3:8 dice, si el león rugiere, ¿quién no temerá? Eso se cumplió justamente mientras Miller estuvo predicando antes de 1844. ¿Saben por qué? Porque cuando Miller empezó a predicar fue como el rugido del león. Muchos empezaron a tener miedo y se unieron al movimiento adventista, pero por miedo, no por convicción ni por conversión, por miedo. Por eso es que cuando pasó el chasco, más de 50.000 personas, que en esa época 50.000 es como hoy decir 3 millones o 15 millones o 20 millones. O sea, se cumplió a cabalidad Amós 3:8 porque la predicación de Miller fue tan impresionante como el rugido del león, pero lastimosamente muchos se unieron al movimiento millerista por miedo, no por convicción y mucho menos por conversión. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, en el versículo 11 aparece esta misma palabra que está acá, que tiene que ver con la segunda parte del versículo 8. ¿Por qué? Porque dice, si habla Jehová, ¿quién no profetizará? Sin embargo, en Apocalipsis 10:11 se nos dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Esa expresión, es necesario que profetices otra vez, tiene que ver con la segunda parte de este versículo. ¿Por qué? Porque la palabra profetizar ahí no es profetizar como lo hace un profeta en el sentido literal del término, sino es volver a estudiar la palabra de Dios como lo hemos hecho, como se hizo antes del chasco. Eso es lo que está diciendo. No es profetizar en el sentido de decir algo que sí o sí se tiene que cumplir en tal fecha o en tal lugar. Entonces, acá tenemos otra proyección profética de Amós 3:8, que es Apocalipsis 10, o sea, el gran chasco milerita de 1844. Ahora, ¿qué otro condimento tenemos para este tema? Noten. ¿Qué otro capítulo del Apocalipsis tiene relación con Amós 3:8? Vamos a ver. El otro sí o sí tiene que ser Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículos 6 al 7 y el 9. Entonces, vamos a buscar estos pasajes. Apocalipsis capítulo 14, versículo Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Y luego saltamos al 9. 14, 6 al 7.
Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el versículo 9 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, y sigue en el versículo 10 la idea. Pero Apocalipsis 14, 6 al 7 es el mensaje del primer ángel y es el mensaje que predicó Miller. Miller fue el que predicó el mensaje del primer ángel, porque el mensaje del primer ángel apuntaba a que al inicio del juicio investigador que comenzaba el 22 de octubre en adelante de 1844, por supuesto. Ahora, ¿sabían ustedes que el caso de Balaam también calza con Amós 3:8? Vamos a ver. Números 23:11. Vamos a buscar. Números capítulo 23. Números capítulo 23, versículo 11. Y vamos a ver si calza o no calza lo que tenemos en Amós 3:8. Dice, Números 23:11. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Noten la pregunta. ¿Qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido ¿qué? Bendiciones. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Amós 3:8 tiene razón cuando dice: si habla Jehová, ¿quién no profetizará aunque esté pagado para hacer lo contrario? Como pasó con Balaam. Balaam fue sobornado. A Balaam se le pagó para que maldijera al pueblo de Israel. Sin embargo, no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque había un principio en Amós 3:8 que decía: si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Eso quiere decir, mi estimado hermano, que ni el dinero, ni la fama, ni nada en este mundo puede impedir que el mensaje se proclame, le guste o no le guste a la gente. ¡Qué tremendo detalle se extrae! ¡Qué lección más maravillosa extraemos de aquí! Ahora, tenemos también otro detalle interesante. Vamos a definir lo que es la palabra profetizar de la segunda parte de Amós 3:8. Vamos a definir lo que es. Noten. En el libro La Educación, página 46, la señora White amplía este concepto. Y noten lo que dice. Desde los tiempos más remotos se había considerado a los profetas como maestros divinamente designados. O sea que los profetas también eran maestros, enseñaban la palabra de Dios. Por eso se les decía maestros. Pero ahora viene un detalle que no se nos tiene que escapar porque tiene peso. Dice, el profeta era, en el sentido más elevado, una persona que hablaba por inspiración directa.
O sea, dicho de otra forma, el profeta hablaba, recibía visión directa de Dios y lo comunicaba al pueblo. Eso por un lado. Pero noten qué más dice. Pero también se daba este nombre, ojo, a los que, aunque eran tan directamente inspirados, eran divinamente llamados a instruir al pueblo. O sea que hay dos clases de profetas. Y vamos a escribir acá en la pizarra. Noten, está el profeta divinamente inspirado. Divinamente inspirado. Está el profeta divinamente inspirado. Inspirado. O sea, en esta categoría tenemos Jeremías, Daniel, Habacuc, Sofonías, Ageo. Todos esos están en esta categoría. Ellos son profetas divinamente inspirados. Pero también están los profetas divinamente llamados. Llamados. ¿Y quiénes están en esta categoría? En esta categoría están los ministros, los pastores. En esta categoría están los predicadores. En esta categoría está Guillermo Miller. En esta categoría están los pioneros adventistas, como Urias Smith, Lou Borog, José Bates y tantos otros están en esta categoría. Divinamente llamados es una cosa y divinamente inspirado es otra. Entonces, cuando la palabra de Dios usa en Amós 3:8, es necesario que profetice otra vez, está hablando de esta categoría. De los profetas divinamente llamados, pero con excepción de la señora White, con este. En el caso de la señora White se le aplica este. Y en el caso de los pioneros se le aplica este. Esa es la diferencia que tenemos que hacer entre los dos. Ahora, ¿qué otra conexión podemos hacer y que calza con Amós 3:8? Vamos a buscar números. Vamos a hacer otra conexión interesante acá. Vamos a números. Números capítulo 11. Números capítulo 11. Números capítulo 11, 26 al 29. Números capítulo 11, versículos 26 al 29. Y es clave, hermano. Este versículo es clave y tiene mucha conexión con nuestro texto de cabecera. Dice así. 26 al 29 de Números 11. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Noten, estos 2 varones están en esta categoría, llamados. Llamados. En esta categoría están estos 2, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Noten que dice también. Ese también quiere decir que aparte de estar con Moisés, también estuvo con ellos. Noten, Moisés está en esta categoría. Ojo,
Ojo con esto, no confundamos estos dos, son dos categorías distintas. Entonces, estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y ahora noten lo que dice. Noten el detalle que viene a continuación, la última parte del versículo 26. Y profetizaron en el campamento. ¿Qué hicieron? Profetizaron en el campamento. ¿Pero por qué? Porque Amós 3:8 dice, si habla Jehová, ¿quién no profetizará? Entonces, como Dios le habló a estos dos hombres, ellos profetizaron. Versículo 27. Y noten lo que sucede a continuación. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Y ahora noten el versículo 28 porque es tremendo lo que aparece acá. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Noten, hermanos, qué tremendo. Después vamos a leer un versículo que está en el Nuevo Testamento que calza perfectamente con este verso 28. Pero ahora viene el 29. El 29 es excelente. Dice, y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Claro, porque Moisés era profeta. Por eso le preguntó eso. ¿Tienes tú celo de mí? ¿Tienes tú celo por mí? Y ahora viene, ojo con el detalle que viene acá. Ojalá, dice Moisés, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. ¡Qué espectacular, hermano! ¿Cuál era el sueño de Moisés? Acá está. Ojalá todo el pueblo de Jehová sea profeta. Y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Por qué Moisés llegó a esta conclusión? Porque la última parte de Amós 3:8 dice, si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Qué tremendo, hermano, lo que tenemos acá. Ahora, ¿con qué pasaje del Nuevo Testamento calza perfectamente el versículo 28 de Números 11? Vamos a buscar. ¿Con qué pasaje calza? Marcos. Vamos al Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 39. Marcos capítulo 9, verso 39. Noten lo que dice. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Ahí está. No se lo prohibáis. Sin embargo, en el versículo 28 de Números 11, Josué le quiso prohibir a estos dos varones que profeticen. Y le pidió a Moisés que lo prohíban. Qué tremendo, ¿eh? Ahora, ¿qué va a ser el fin? ¿Cuál va a ser el fin de muchos que van a cumplir la profecía de Amós 3:8? Vamos a buscar. Jeremías 29:26. Jeremías 29. Vamos otra vez a Jeremías. Jeremías 29:26. Noten, hermano, qué tremendo este pasaje. Jeremías 29:26 es demasiado fuerte lo que dice, pero es palabra de Jehová. Dice, Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar
de Joiada, para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. ¿Cómo? ¿Qué dice acá, hermano? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo este versículo! ¿En quiénes se va a cumplir? ¿Qué otra proyección profética tiene Amós 3:8? ¿Qué otra proyección profética tiene? Según Jeremías, es que muchos predicadores van a terminar en la cárcel. Eso es lo que dice Jeremías 29:26. Jeremías 29:26 es eso lo que está diciendo. Muchos predicadores van a terminar en la cárcel. Ese hombre loco que profetiza, ese es el que realmente está representado por el tercer Elías. El hombre loco de Jeremías 29:26 es el tercer Elías. Esa es la proyección profética que tiene. O sea, la mayoría de los predicadores leales y fieles van a terminar en la cárcel. Eso está profetizado no solamente en la Biblia, sino también en el espíritu de profecía. Clarito. Y noten, vamos a ver también Jeremías 22. Noten, a 29:26 lo agregamos 22. Noten lo que dice. Jeremías 22. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. ¿Qué le pasó acá a Jeremías por predicar la verdad? Ahí está. El versículo 2 lo dice clarito. Y segunda de Crónicas 16:10. Vamos a ver qué detalle agrega este pasaje. Segunda de Crónicas 16. Segunda de Crónicas 16:10. Dice: entonces se enojó Asa contra el vidente. ¿Quién era Asa? Asa era el rey. ¿Se acuerdan a qué representaba este león en primera instancia? A los reyes que se llenan de ira contra los mensajeros. Noten lo que dice el versículo 10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó ¿dónde? En la cárcel. Este vidente es el mismo loco, el mismo hombre loco del versículo 26 de Jeremías 29. El mismo. Porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Qué tremendo, hermanos, cómo la historia se va a volver a repetir. Ahora, ¿qué otra tipología encontramos escondida en Amós 3:8? Vamos a Jeremías 26. Jeremías 26. Vamos a ver
otro ejemplo más. Como si no alcanzara lo que ya vimos, noten lo que dice Jeremías 26, 20 al 23. Jeremías 26, 20 al 23 dice así. Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías. Noten, hermanos, este profeta estaba en armonía con lo que Jeremías estaba predicando y se llamaba Urías. Pero noten lo que sucedió, versículo 21. Y oyeron sus palabras el rey Joacín y todos sus grandes y todos sus príncipes. Y el rey procuró matarle. Entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Se dan cuenta cómo se cumple Amós 3:8? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Hasta el profeta tuvo temor. El temor siempre va a estar. O pregúntenle a Elías. ¿Elías acaso no tuvo temor de Jezabel que le estaba persiguiendo para matarle? Claro que tuvo temor. Por eso se escapó y huyó, y no solamente se escapó y se escondió en una cueva, sino que también le pidió a Dios que le quite la vida. ¿Por qué? Porque estaba temblando de miedo, porque la Jezabel le estaba queriendo destruir. Noten, y algo parecido sucede acá, pero con otro personaje, en este caso llamado Urías. Y dice el versículo 21 que Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Versículo 22. Y el rey Joacín envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacín. Y noten lo que el rey hizo, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos acá. Quiere decir entonces que Urías es un símbolo también de todos aquellos que cuando venga la ley dominical van a ser muertos. El Urías que aparece aquí en Jeremías 26, 20 en adelante es un símbolo de muchos que aunque huyan al campo van a ser traídos y van a ser enjuiciados y matados por la ira del rey, que es por la ira del dragón de Apocalipsis 12, 17. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué otra tipología encontramos entre Amós 3:8 y Jeremías 2:30? Vamos a buscar este pasaje. Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, versículo 30. Noten, tremendo este versículo, hermano. Jeremías 2:30. Jeremías 2:30. Noten lo que dice. En vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Otra vez aparece la figura y el símbolo del león.
Pero esta vez es el león destrozando a los profetas. Ahora, yo les pregunto, ¿qué proyección profética encontramos en Jeremías 2:30? ¿Qué proyección profética encontramos? ¿Saben a quién representa este león del versículo 30? Es un símbolo del poder papal. Y los profetas son todos aquellos que murieron en la famosa Inquisición romana. Quemados vivos, torturados y muertos en la guillotina. Esos casi 100 millones son los profetas divinamente llamados, ojo con eso, divinamente llamados. Esos son los profetas que fueron devorados por el león, que en este contexto representa el poder papal. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Y por último, vamos a terminar este estudio diciendo lo siguiente. ¿Qué paralelo encontramos entre Amós 3:8 y lo que pasó durante el ministerio público de Jesús? Vamos a hacer una conexión acá. Vamos a conectar Amós 3:8 con Mateo 9. Vamos a buscar Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 30 y 31. El mandamiento imposible. Acá Dios le da a los que recobraron la vista, a unos hombres que fueron sanados, el mandamiento imposible. ¿Y cuál es el mandamiento imposible? Vamos a leer versículos 30 y 31. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y noten ahora. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Y noten el versículo 31. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Noten, Jesús les dio el mandamiento imposible. ¿Cuál era el mandamiento imposible? Que se callen. Pero el versículo dice claramente que ellos se fueron y esparcieron por toda la comarca, por todo el pueblo, por todas las villas, por todas las aldeas, lo que Jesús había hecho por ellos. Ahora yo les pregunto, ¿por qué ellos no le obedecieron a Jesús? ¿Saben por qué? Porque Amós 3:8 dice, si habla Jehová, ¿quién no profetizará? Por esa razón, a estos hombres que recobraron la visión, no pudieron obedecerle a Jesús. Porque Jesús les dio un mandamiento imposible de acuerdo a Amós 3:8. Hermano, que Dios te bendiga ricamente. Crean que me gocé y mucho estudiando a profundidad este pasaje de las Escrituras. Es un versículo precioso. Amós 3:8. Le hemos sacado el jugo a este versículo. Le hemos exprimido al máximo. Es un pasaje demasiado, pero demasiado excelente. Alabado sea el nombre de nuestro Dios por este pasaje. Y a continuación vamos a pedirle al Dios del cielo que grabe este tema en nuestros corazones. Que a pesar
del rugido del león que da terror, nunca seamos cobardes. Nunca. Que nunca seamos cobardes. Al contrario, que estemos dispuestos con toda la valentía que Cristo pone en nuestros corazones a ser leales al mensaje. Que podamos ser mensajeros leales, como lo fue Urías, como lo fue Jeremías, como lo fueron estos dos hombres que aparecen en Números capítulo 11. Alabado sea el nombre de nuestro Dios por estos ejemplos preciosos que tenemos en la palabra de Dios, de hombres y mujeres que no se callaron y que supieron lo que era darle a la trompeta el sonido certero. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar para pedirle al Dios del cielo que nos ayude en este proyecto. Que nosotros también podamos tener una especie de proyección en Amós 3:8. Que Dios te bendiga mucho. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres bueno y maravilloso en todo el sentido de la palabra. Quédate a nuestro lado. Que el Espíritu Santo pueda grabar este tema con letras de fuego en nuestros corazones. Danos la fortaleza y el valor que necesitamos para seguir adelante a pesar de todos los pesares. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.